Tengan todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar la unidad que sigue en nuestra discusión del capítulo de enzimas. Trabajaremos particularmente con el tema que tiene que ver con cinética enzimática, algunos conceptos clave. La razón de poder trabajar nosotros con cinética enzimática es para poder aprender sobre cómo este proceso de las enzimas se da normalmente. La cinética enzimática es una ciencia que estudia principalmente la velocidad con la que una reacción química se da, particularmente hablando cuando una enzima actúa sobre ella. Existen una serie de conceptos clave que deben ser aprendidos. El primer concepto es el concepto de afinidad, que mide la concentración de un sustrato que permite que una enzima logre la mayor parte de su actividad catalítica o que logre una mayor velocidad. Es decir, que si esta concentración es pequeña, entonces se requerirá poco sustrato para que la enzima active o logre mayor velocidad. Eso quiere decir que el sustrato tendría una mayor afinidad por la enzima. Otro concepto que mide, digamos, cómo la velocidad de una reacción se da en términos enzimáticos es el concepto de eficiencia, que mide qué tanta velocidad se transforman los sustratos a productos. Para poder observar estos, digámoslo así, eh, conceptos o más bien eh, términos cuantificables o, por así decirlo, expresiones típicas de la velocidad de una reacción, en términos matemáticos, se utiliza una representación llamada gráfica producto formado contratiempo. Estas gráficas miden básicamente la concentración en el eje Y y el tiempo en el eje X de ordenadas. Las gráficas normalmente que miden la obtención de un producto a partir de una serie de sustratos son por lo general crecientes o hiperbólicas, como esta gráfica en rojo que se muestra aquí. Mientras que las gráficas que miden la disminución de un sustrato respecto a la acción enzimática son logarítmicas pero de un orden decreciente, como es la que se observa en este color morado. Esas gráficas se van a ver mucho a lo largo de lo que nosotros vamos a considerar nuestro estudio de cinética y digamos vamos a observarlas mucho porque permiten observar cómo la concentración de producto está siendo alterada. Llega un determinado momento en que la concentración de producto obtenido se vuelve constante y por tanto la velocidad de la enzima ha llegado a un tope. Ese punto se conoce como punto de equilibrio. La velocidad de una reacción es básicamente uno de los, digamos, los conceptos más importantes de lo que es la actividad enzimática. La velocidad, de hecho, es una magnitud medida en las enzimas que tiene mucha, pero mucha relación con el, digamos, el orden, que es básicamente el tipo de reacción que se da y de la cantidad de sustratos que ésta puede admitir. Por ello encontramos tres grandes tipos de órdenes. Reacciones con orden cero, reacciones de primer orden y reacciones de segundo orden. De hecho, estos conceptos de orden de reacción nos determina básicamente cómo una enzima se comporta y qué tipo de enzima sería más rápida respecto a la otra. Es decir, qué enzima tiene la capacidad de transformar sustratos de una manera más eficiente a productos finales. Las reacciones de orden cero son aquellas que no dependen de la concentración de sustrato, es decir, la velocidad de la enzima no depende de esa concentración. Por lo general, las representaciones son líneas rectas decrecientes y cuando representamos la velocidad contra la concentración de sustrato encontraríamos una línea constante, debido a que la velocidad no se altera por la adición de sustrato. En las reacciones de primer orden tenemos que la velocidad depende enteramente de la concentración de sustrato, es decir, que son directamente proporcionales. Estas gráficas son las más comunes y por lo general si representamos la concentración del producto obtenido por el tiempo, encontraríamos una gráfica hiperbólica creciente, que es lo que normalmente se observa. Esta pequeña línea punteada que se muestra acá se llama V sub 0, que es la velocidad inicial de una enzima en una región en la cual la velocidad depende exclusivamente de la concentración de sustrato. Esa gráfica, digamos, nos muestra una inclinación o también llamada pendiente. Y entre mayor es esa pendiente, más velocidad inicial tendrá una enzima, más capacidad tendrá para transformar sustratos iniciales a productos, porque su velocidad es bastante alta al inicio. Y eso también es un indicativo de qué tanta afinidad posea.
Esa pendiente se conoce también como velocidad inicial. Ahora, las reacciones de segundo orden son aquellas que poseen dos sustratos diferentes y la velocidad del sustrato dependerá de las concentraciones de ambos sustratos. Estas gráficas que representan la velocidad de una enzima versus la concentración se conocen normalmente como gráficas de concentración de sustrato versus V sub 0 o velocidad inicial. Ahora, existe una expresión matemática que mide la velocidad inicial de cualquier enzima para un único sustrato, suponiendo condiciones conocidas como estado estacionario. Estas enzimas se mueven bajo el principio de la ecuación de Michaelis-Menten. Esta ecuación de Michaelis-Menten es la que se muestra aquí en la diapositiva. P sub 0 es igual a la velocidad máxima de la enzima multiplicada por la concentración de sustrato sobre una constante conocida como constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Esta ecuación explica el comportamiento de las reacciones en las que la concentración del complejo enzima-sustrato permanece enteramente constante y la concentración de sustrato inclusive es mucho mayor que la concentración de la enzima. Cuando la concentración del complejo enzima-sustrato, que habíamos hablado en nuestras clases anteriores, es un valor constante, en ese momento hablamos de lo que se conoce como estado estacionario. Allí, digamos, no hay una alteración clave entre el momento en el cual la enzima y el sustrato forman ese complejo. Y por lo general, básicamente, la velocidad inicial de la enzima está determinada solamente y enteramente por la concentración de sustrato. Este comportamiento, digámoslo, es un poco más ideal a lo que ocurre normalmente con todas las enzimas de manera natural. La ecuación de Michaelis-Menten nos permite obtener básicamente o saber predecir el comportamiento de una enzima a unas determinadas concentraciones de sustrato. De hecho, tenemos básicamente que existen tres grandes momentos en, digamos, el comportamiento o la interacción enzima-sustrato. Cuando las concentraciones de sustrato son bajas, la velocidad depende enteramente de la concentración de sustrato, de una manera enteramente lineal, que es lo que ocurre inicialmente en todo el proceso de descomposición de sustratos y obtención de productos. Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten se puede expresar normalmente como velocidad máxima sobre K sub m multiplicada por la concentración de sustrato. Como pueden observar, tanto la velocidad máxima de la enzima como la concentración mínima que puede obtener para la velocidad máxima, que es la constante de Michaelis, es bastante constante a la concentración de sustrato. Cuando aumenta la concentración de sustrato, llega a un punto en el cual la velocidad inicial es la mitad de la velocidad máxima que obtendrá la enzima. En ese momento, cuando eso ocurre, la ecuación de Michaelis-Menten cambia a que la constante sub m, K sub m, es igual a la concentración de sustrato. En este momento, particularmente hablando, es un momento particular de la enzima donde, digamos, podemos determinar si la enzima es o no afín de una mayor parte o no con la enzima. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. La tercera situación es aquella donde las concentraciones de sustrato son supremamente elevadas y en ese momento se conoce como etapa de saturación porque la enzima llega a una velocidad máxima y en cuanto más agreguemos sustrato, más, digamos, se hace, por así decirlo, imposible modificar la velocidad máxima de la enzima. Por eso la velocidad inicial se vuelve máxima y en este punto la constante de Michaelis se hace despreciable, es decir, la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima que se obtenía y es completamente despreciable y ya el comportamiento que tenía inicialmente la enzima ha cambiado. Esto podemos observarlo mejor en esta gráfica. Una gráfica experimental de concentración de sustrato versus la velocidad inicial nos da los tres momentos. El primer momento, el comportamiento de la enzima es enteramente lineal porque depende exclusivamente del sustrato. En el segundo momento, como pueden observar, se alcanza la mitad de la velocidad máxima. En ese momento, la concentración de sustrato es igual a la constante de Michaelis. Y quiere decir que si esta constante o digamos este valor se llega mucho más rápido que cualquier otra enzima, diríamos entonces que la concentración es mucho menor y por ende la afinidad de la enzima es alta. Podemos explicar esto de la siguiente manera. Imagínense que la gráfica tuviera una pendiente un poco mayor, es decir, fuera más inclinada,
con el sentido que estoy mostrándoles aquí. Si eso ocurre, para llegar a la mitad de la velocidad máxima se requeriría mucho menos sustrato. Eso indicaría que la constante de Michaelis estaría no en este lugar, sino un poco más cerca al cero. Cuando eso ocurre, quiere decir que para poder llegar a siquiera saturar a la enzima, se requiere muy poco sustrato. Eso es lo que hace a una enzima y a un sustrato altamente afines, porque se llega al complejo enzima-sustrato de una manera mucho más rápida. Entonces, digamos que K sub m es una medida de la afinidad de la enzima. Eso lo vamos a ver inclusive un poco más adelante. Luego, en esta zona 3, vemos que la concentración del sustrato es muchísimo mayor y ya en este punto la curva comienza a perder inclinación y comienza a acercarse a lo que se conoce como saturación, y en ese momento la velocidad no cambia. Llega un punto en el que la velocidad es enteramente máxima. Allí la adición de más sustrato no afecta la velocidad y existe un equilibrio químico total. Aquí la velocidad de la enzima es enteramente máxima. La velocidad máxima, de hecho, es un valor teórico que se obtiene experimentalmente de una forma aproximada. Solo cuando podemos tener concentraciones de sustrato bastante elevadas y mucho mayores a las concentraciones iniciales de saturación, la velocidad deja de ser independiente. Este parámetro, digamos que es un valor bastante aproximado al valor teórico, y digamos que para cualquier enzima podemos obtener un valor bastante parecido o similar, que nos da un índice de cómo funciona esta en forma cinética. La importancia de K sub m es que nos dice que específicamente qué tan afín es una enzima con un sustrato específico. A nivel farmacológico, por ejemplo, y a nivel del estudio bioquímico, el hecho de que K sub m tenga distintos valores se puede utilizar para estudiar lo que se conoce como isoformas o isocimas de una enzima. La afinidad específica por un sustrato se da por un menor valor de K sub m. ¿Bien? K sub m representa la concentración de sustrato a la cual la mitad de los centros activos de las moléculas de enzima están ocupados por sustrato. Si se toma o se requiere muy poco sustrato para alcanzar, digamos, una velocidad máxima, quiere decir que la enzima y el sustrato son altamente afines. De hecho, K sub m no es que sea una constante de afinidad, más bien es una medida de la afinidad de la enzima. Nos dice qué tan buena es la interacción enzima-sustrato. Así que un valor bajo de K sub m nos indicaría una gran estabilidad del complejo enzima-sustrato, indicando así una elevada afinidad de la enzima por el sustrato. De igual forma, se necesitaría menos sustrato para unirse a un 50% de toda la enzima. Como habíamos hablado, como varias enzimas pueden tener varias isoformas, así tendrán varios valores de K sub m. Y digamos que siempre varían de una manera inversamente proporcional con la concentración de sustrato. Ahora, ya que habíamos hablado de lo que son los conceptos de cinética enzimática, que nos sirven mucho para hablar de lo que es la afinidad enzimática y demás, podemos hablar ahora de una serie de componentes enzimáticos muy importantes. Entre ellos tenemos a las coenzimas, cofactores, grupos prostéticos y algunos conceptos iniciales que nos pueden indicar sobre la naturaleza específica de una enzima. En este esquema, por ejemplo, podemos observar una enzima hipotética que está formada por unos tres componentes. Este componente que estoy mostrando acá se conoce normalmente como fracción proteica o apoenzima. Todo lo que es proteína en una enzima se conoce normalmente como apoenzima. Este pequeño sector de un color un poco más claro se conoce normalmente como coenzima, que es una parte, por así decirlo, no proteica de la misma enzima, pero que está derivada de una molécula orgánica. A su vez, las enzimas también pueden poseer un pequeño ion divalente con carga o sin carga, también llamado cofactor, que también tiene naturaleza no proteica. Tanto el cofactor como la coenzima forman o hacen parte integral del llamado sitio catalítico enzimático. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ayudar a la unión catalítica del sustrato, o también permiten la interacción o la catálisis ácido-base, formación de enlaces covalentes transitorios y otros mecanismos de catálisis que vimos anteriormente. Al conjunto de todo lo que es proteína de la enzima, junto con el componente no proteico, se le conoce normalmente como holoenzima. De hecho, una enzima puede estar completamente formada por un componente proteico y no proteico, ¿cierto? O puede ser simplemente proteína. Para las enzimas que están formadas por componentes proteicos y no proteicos se les conoce normalmente como holoenzimas.
Cabe destacar también que tanto el cofactor como la coenzima se conocen normalmente como grupos prostéticos, porque son aquellos componentes no proteicos. De hecho, algunos componentes no proteicos, como grupos prostéticos adicionales, tienen la característica de ser completamente o poseer estructuras completamente definidas. De hecho, el término coenzima se define única y exclusivamente a aquellos, por así decirlo, componentes orgánicos de naturaleza más parecida a las vitaminas. En esta otra diapositiva podemos mostrar, de hecho, el resumen de los conceptos. Apoenzima, los componentes proteicos, ¿cierto? También el hecho de que el componente no proteico se pueda dividir en cofactores, que son cationes metálicos o átomos estables, y coenzimas, que son moléculas orgánicas mucho más, digamos, provenientes de las vitaminas hidrosolubles. La coenzima es todo lo que es proteína en una enzima y la holoenzima es la coenzima más el componente no proteico cofactor o coenzima. Algo particular de los cofactores para poder identificarlos es esto. Siempre son iones divalentes o átomos estables como el selenio y hacen parte integral del mecanismo catalítico de la enzima. Muchos de ellos funcionan en los componentes de catálisis ácido-base porque aportan la capacidad de enlazar diversos grupos ácidos o básicos para permitir ciertos ataques nucleofílicos requeridos para la acción catalítica de la enzima. Pero para el caso de las coenzimas, tenemos normalmente que muchas son precursores de las vitaminas hidrosolubles. Por ejemplo, el piredoxalfosfato, derivado de la vitamina B6, clave en las reacciones de transaminación, ¿cierto? Y digamos, su unión con la coenzima es a través de un enlace base de Schiff al residuo de lisina. También existen, por ejemplo, biocitina, que es derivada de la biotina o vitamina B7, B8, BH, que se le conoce, y es un componente vital en las reacciones de descarboxilación y se une a través de la coenzima por enlaces amida con el residuo de lisina. Otro componente muy pero muy importante es derivado de la tiamina o vitamina B1, conocido como tiamina piroposfato o TPP. Este, digamos que tiene una unión no covalente con la enzima y participa también en muchas reacciones denominadas reacciones de descarboxilación. Otros ejemplos de coenzimas y precursores lo constituyen los llamados nucleótidos de nicotinamida adenina, también conocidos como NAD+, ¿cierto? Que es una coenzima particularmente encontrada en reacciones metabólicas de óxido-reducción. Esta se sintetiza a partir de aminoácidos como el triptófano, aspartato y niacina y digamos es, como he comentado, un dinucleótido, un compuesto que posee un doble enlace fosfato con dos nucleótidos fusionados, un nucleótido de nicotidamina y otro nucleótido de adenina, como se muestra en esta diapositiva. La característica del NAD+, como veremos más adelante quizás en la bioquímica metabólica, o cuando estemos trabajando el capítulo de ácidos nucleicos, es que esta coenzima tiene la capacidad de transportar electrones. Cuando se encuentra en su forma oxidada se conoce como NAD+. Este pequeño signo positivo indica que el átomo de nitrógeno del mismo, que se encuentra en el residuo de nicotidamida que estoy mostrando hacia adelante, se encuentra con un déficit de 2 electrones. Cuando es oxidado en cualquier reacción, por ejemplo, esta obtención de malato a oxaloacetato, que es una de las reacciones más importantes del ciclo de Krebs, digamos que en este momento el NAD+ obtiene los 2 electrones que le faltaban al nitrógeno y también obtiene un protón. Pero digamos que la obtención de los 2 electrones y el protón de este malato lo hace específicamente en forma de un ion hidruro. Un ion hidruro constituye básicamente un protón, que es el hidrógeno, y 2 electrones adicionales. Por eso el hidruro tiene una carga negativa restante. Esos son en total 2 electrones y un protón. También algo que queda muy claro del sistema es que la transferencia del protón y de los 2 electrones llegan al residuo de nicotidamina para producir la forma reducida o NADH. La forma NADH básicamente es debido a que hay un protón de más obtenido en la reacción. Ese protón de más obtenido en la reacción queda, por así decirlo, enlazado alrededor de la molécula, pero uno de los protones queda completamente unido al residuo de nicotidamina. En ese momento se llama NADH, que es la forma enteramente reducida. Esta coenzima precursora tiene la principal función de
alimentar la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, más bien específicamente en el espacio encontrado en la membrana interna mitocondrial, donde transporta los electrones al llamado complejo 1 o NADH deshidrogenasa, y estos electrones son llevados para la reducción final a agua a partir del oxígeno molecular y la producción de energía por la ATP sintasa y el gradiente de protones. Conceptos que se verán pues más adelante en lo que es bioquímica metabólica. Esta de las coenzimas más importantes, el NADH, transporta electrones de todas las reacciones de oxidación a nivel biológico. De hecho, estas coenzimas son reciclables porque nuestro organismo tiene la capacidad de reciclarlas en la mitocondria, obteniendo así los electrones de todas las oxidaciones de un sustrato específico, y así quedan nuevamente oxidadas con carga positiva para poder, por así decirlo, recibir electrones de todas las reacciones metabólicas. Como les habíamos comentado, el grupo prostético, que es todo el sector no proteico de una enzima, tiene una característica también inclusive muy particular. De hecho, este que se encuentra acá es el llamado grupo hemo. El grupo hemo es particularmente encontrado en las proteínas conocidas como hemoglobina, que ya la habíamos hablado anteriormente, pero también ciertas enzimas como por ejemplo los citocromos encontrados en la gran familia de citocromos, tienen la característica de poseer grupos hemo. De hecho, existen varios grupos hemo. Todos ellos poseen, digamos, un grupo porfirina, que son estos anillos tetrapirrólicos de 4 grupos pirrol unidos, con los 4 átomos de nitrógeno formando un enlace con el hierro más 2. Dependiendo de la naturaleza de ese grupo hemo, tenemos varios tipos de grupos hemos A, B y C. Ese que se encuentra acá, por ejemplo, es el más abundante y se llama hemo B, donde el hierro forma un enlace con lo que se conoce como protoporfirina IX. Esa protoporfirina IX es un grupo hemo donde este está formando un enlace coordinado con la cadena lateral del polipéptido, es decir, de cualquiera de las enzimas que se unen. Entonces, esta unión del hierro es directamente con los residuos específicos de la proteína, los residuos de lisina. Lo pueden observar más adelante en el capítulo de proteínas, donde se observó el ejemplo de la hemoglobina, para que puedan observar la unión del hemo B, con mucho más detalle los residuos de lisina de las cadenas de hemoglobina. Ahora, como les habíamos dicho, el componente no proteico de la enzima puede ser un cofactor o una coenzima, dependiendo de dónde derive, pero por lo general todos los grupos prostéticos son de naturaleza orgánica, pueden ser grupos químicos de naturaleza completamente definida. Aquí existen otros ejemplos de otras coenzimas a nivel bioquímico mucho más importantes. Muchas de estas las hablaremos en el capítulo de ácidos nucleicos, particularmente hablando el concepto de NADP+, o nicotinamina adenosíndinucleótido fosfatado, y el llamado FAD o flavina adenosíndinucleótido derivado de la riboflavina o B2, que también está en las reacciones de óxido-reducción. Muchas de las otras también las hemos hablado. Una particular proviene del folato o vitamina B9. Se conoce como tetrahidrofolato, que es una coenzima muy utilizada en reacciones de metilación, que también permiten la modificación de enzimas. Y bien, esto ha sido todo por este segmento. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo de inhibición enzimática.